capítulos que quedan son sobre lo que se llama la ingeniería de la polimerización, o ingeniería de polímeros ya, ¿no? Pues ya estamos viendo todo lo que es a nivel tecnológico, ¿no? Hemos estudiado las reacciones de polimerización, ¿no? La teoría en realidad de las reacciones, todos los aspectos químicos, cinéticos, termodinámicos, cómo repercuten en el peso molecular, y ahora vamos a ver cómo se hace en realidad en planta, ¿no? Entonces decíamos que primero vamos a ver este esquema, ¿no? Miren, este esquema nos resume un poco todo el panorama completo de lo que es la industria, ¿no? La industria relacionada a los polímeros, desde su origen hasta la parte final. Entonces acá hay tres fases importantes, ¿no? Todo lo que es la producción de los monómeros, que son las materias primas, como saben ustedes, para el polímero, la transformación a polímeros, que son las reacciones de polimerización, que ya hemos estudiado la primera parte, ahora vamos a ver cómo se hace en planta, y una vez que tenemos el polímero en bruto, ¿no? La resina en bruto, como se llama, así como decía el cemento, ¿no? Ahora vamos a ver qué cosas se fabrican con esto. Y eso es el tercer nivel que se llama las técnicas de procesamiento o transformación, ¿no? Entonces son tres niveles bien marcados que pueden ser, así como digo, etapas separadas, claro, y secuenciadas como las ven ahí, o puede ser a su vez un proceso continuo, ¿no? En el mundo existen diferentes formas de llevar a cabo estas tres fases, porque hay desde los países que no tienen monómeros, porque no tienen las fuentes que producen el monómero, y eso ocurre incluso en el mundo desarrollado, ¿no? Estados Unidos tiene petróleo y tiene tecnología, pero Europa no tiene petróleo, ni tiene gas, y tiene tecnología. Japón tiene alta tecnología y no tiene casi nada de combustible fósil, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ellos importan el petróleo y hacen esta primera fase, que es la extracción, o el gas, ¿no? Te hacen la extracción y la obtención de los monómeros. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, pero estas son las fuentes más importantes para la generación de los monómeros, ¿no? El petróleo, a partir del craqueo, ¿no? La purificación del petróleo, cuyo objetivo principal son los combustibles, por supuesto, pero el petróleo, ¿no? Ustedes saben, es un compuesto que tiene un montón de componentes, ¿no? Un petróleo promedio tiene por lo menos 1.500 componentes. Imagínate, y hay petróleos especiales como los más pesados que llegan a tener hasta 3.000, 3.500 componentes. Claro, previa separación física con la destilación, ¿no? Entonces, este es el proceso del craqueo del petróleo, que es el fraccionamiento por destilación secuenciada, ¿no? Porque no se hace una sola destilación. Se hace una primera destilación, después se pasa a una destilación secundaria, una terciaria, y en algunos casos hasta una destilación cuaternaria. Y van saliendo los diferentes derivados. Y muchos de esos derivados, que no los utiliza la industria de combustibles ni otras industrias, son justamente componentes que salen en fase gaseosa, en fase líquida y en pequeñas dosis a veces. Pero como los volúmenes de petróleo que se procesan en el mundo al día son inmensos, millones de barriles que se procesan, entonces estamos hablando de grandes cantidades de estos compuestos, como por ejemplo, vamos a ver ahora uno, el etileno, el propileno, el sileno, ¿no? Y otros más. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, una vez que tenemos las fuentes, ya estamos en el primer punto, ¿no? El gas natural es el otro componente, ¿no? El gas hablamos del gas natural, lo que le llaman acá comúnmente el gas natural vehicular, ¿no? Que es el gas que está en las reservas de gas, porque hay el otro gas, es el GLP, ¿no? Que es el gas que sale conjuntamente con el petróleo, ¿no? En la fase líquida del petróleo. Entonces, y la composición difiere pues un poco del gas natural, ¿no? Entonces, pero ambos tienen los mismos componentes, sino en diferentes composiciones, nada más. Tienen etileno, propileno y otros compuestos más. Entonces, bueno, pero esos se usan como combustibles, ¿ya? El gas natural ya prácticamente no se fracciona, ¿no? Porque el gas no lo sacan, lo comprimen, lo traen en fase líquida y acá lo descomprimen y se comercializa, o a donde llegue se descomprime y se recupera la fase gas. Pero el petróleo sí, es la gran fuente de generación de monómeros, ¿eh? Después la otra, acá no lo he puesto porque es en menor medida, pero también es el carbón. La industria de carbón, que en algunas regiones del mundo es bien desarrollada. Por ejemplo, grandes reservas de carbón, ¿dónde hay? En Estados Unidos, en Rusia y en Sudáfrica. Son los tres principales países, bueno, que tienen las más grandes reservas de carbón, y ellos lo utilizan. Entonces, ellos hacen procesos con el carbón, uno de ellos para combustión, como combustible, ¿no? Combustible fósil de todas maneras, y otros lo procesan para sacar derivados, y ahí están las fuentes de algunos monómeros. Pero ese es pequeño frente al petróleo. Entonces, miren, vamos sumando, ¿no? El petróleo, el gas natural un poco, el carbón un poco, y las síntesis industriales, pues, porque la industria química fabrica una gran cantidad de compuestos químicos, ¿no? Los productos químicos, y muchos de ellos son monómeros para la industria de polímeros. Por ejemplo, hace el ácido tereftálico, o ácidos insaturados, o sea, diácidos insaturados, que sirven para poliésteres, para poliamidas, ¿se dan cuenta? Después hace
olefinas, también hacen sintéticas, para un montón de aplicaciones, como vamos a ver en un cuadro, ¿no? Y últimamente lo que vimos, el reciclaje, que es la otra gran fuente de monómeros. ¿Qué tipo de reciclaje? Reciclaje terciario, que es el reciclaje químico. Entonces acá tenemos una variedad de fuentes que nos proporcionan los monómeros. Esto es una industria, o son, mejor dicho, son industrias previas, que no necesariamente son industrias que tienen que ver con la industria de los polímeros. Son industrias diversas que a nosotros nos suministran los monómeros. Entonces, en el mundo desarrollado hay países que hacen esto, porque tienen la materia prima, de Estados Unidos, por ejemplo, y algunas zonas de Asia y Europa. China. China tiene grandes reservas también de petróleo, de gas, ¿no? Carbón también tiene, pero menos que Rusia y Estados Unidos. Lo tiene. Entonces hay países que tienen esto y a su vez tienen la tecnología y son los grandes fabricantes de monómeros, o los que tienen gran cantidad de monómeros. Son los que en primer lugar están en mejor posición que todos, porque tienen desde el producto base y son los que mejor van a poder controlar este ciclo que ven ustedes ahí, que es un ciclo económico al final de cuentas, porque al final desde el costo que tenga el monómero va a redundar en el costo que tenga el objeto terminado. Bien, después la parte ya más típica de la ingeniería química o de la ingeniería de polímeros es la parte de la polimerización. Esto sí lo hacen pues en todo el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo también, ¿no? Aquí hablamos de Norteamérica, Europa Occidental, Japón, Rusia, China, todo el mundo desarrollado, lo que es el hemisferio norte, generalmente, ¿no? De la línea ecuatorial hacia el Ártico, que ese es el mundo desarrollado. Nosotros estamos en el hemisferio sur, donde hay de todo, ¿no? Ahí tenemos países casi desarrollados como Brasil y México, ¿no? Y otros que están ahí cerca, como Argentina, Colombia y Perú, por ahí está arañando, acercándose a ser un país en vías de desarrollo ya casi, ¿no? Y por supuesto hay un gran sector que todavía lamentablemente está en vías en la categoría de subdesarrollado, que es gran parte del África, parte del Asia, parte, ¿no? Y algunos otros países de Oceanía, ¿no? Entonces, eso se ve claramente en la industria química y en la industria de los polímeros. Entonces, ¿quiénes son los grandes fabricantes de polímeros? O sea, ¿quiénes son los que hacen polímeros así? ¿No? Norteamérica, Europa y Asia, y ciertos países como China y Japón principalmente. Son los grandes suministradores de polímeros en el mundo. Aquí en Latinoamérica, a nivel regional, ¿quién hace? Brasil y Argentina, y también México. Son los tres principales. Y el último país que se ha incorporado en estar fabricando polímeros, haciendo polímeros, o sea, haciendo polimerizaciones, es Colombia. Colombia ha tenido un buen desarrollo en los últimos 30 años más o menos, y ha destacado en el campo de los polímeros. Son exportadores de resinas, incluso ellos están compitiendo ahí con Brasil, con México, ¿no? Entonces el tema ahí es comercial, ¿no? Porque aquí entra a tallar el precio y la calidad, ¿no? Pero como las tecnologías son conocidas ya, ¿no? Hablando de las resinas normales, comunes, ¿no? El problema se reduce al precio, básicamente, ¿no? Porque mucha gente en muchos países se compra las resinas y no importa si vienen de Taiwán, si son europeas o si son brasileñas, ¿no? Porque la diferencia tecnológica del producto es pequeña, ¿no? Y el precio es lo que manda. Cuando se trata de polímeros especiales, ahí sí, ahí se nota claramente la diferencia entre el mundo desarrollado y el otro sector, ¿no? Porque ya polímeros especiales solamente en ciertos países. Y ahí estamos hablando de polimerizaciones iónicas complejas y cierto grupo de policondensados especiales también, ¿no? Los superpolímeros, pues eso los hacen ya en ciertos países, ¿no? Entonces, son dos niveles bien marcados, ¿no? Hay países que van haciendo desde el monómero y polimerizan. Y por supuesto, si ya tengo la materia prima, el negocio se cierra haciendo la transformación, pues. Y acá hay un conjunto de tecnologías, ¿no? Que transforman la materia en bruto, el polímero en bruto, a producto terminado, objeto terminado. ¿Bien? Entonces, esos son los tres niveles. Esto muestra claramente, ¿no? A la ingeniería química, pero en todos sus aspectos, ¿no? Procesos de operaciones unitarias se encuentran sobre todo en el campo de la polimerización, en la etapa intermedia. Pero también ocurre en las industrias que proporcionan los monómeros. ¿Se dan cuenta? Pero lo que hay son industrias variadas que no necesariamente son de la industria química, todas, ¿no? Y en la última fase, las tecnologías de procesamiento, van a ver ustedes que son una mezcla de procesos químicos y procesos no químicos también. Entonces aquí intervienen ya la electrónica, la mecánica, la mecatrónica, ¿no? La mecánica eléctrica, etc. Porque son procesos muchos termomecánicos, ¿no? Muchas veces con reacciones químicas a la vez. Pero no todos estos procesos son químicos, algunos no. Entonces acá hay de todo ya. Por eso es que el negocio en el mundo, el de las tres etapas, la que más se aprecia en el mundo es la etapa 3, porque esta etapa 3 la hacen hasta países subdesarrollados. Compran el polímero hecho y simplemente tienen la maquinaria, por supuesto maquinaria de otros países, que se la vende y transforman y comercializan productos. Perú, por ejemplo, se encuentra
entre la fase 3, mayoritariamente hace la fase 3 y muy poco de la fase 2. Eso más o menos lo califica el Perú, el nivel de desarrollo que tiene en el campo los polímeros, ¿no? Porque son muy pocas industrias que hacen polímeros, una de ellas, por ejemplo, conocida, Sudamericana de Fibras, ¿no? Que importa el monómero y hace el polímero, el poliacrilonitrilo, y hace la fibra sintética, transforma en el proceso de hilatura, ¿ven? Y así hay muy pocas, ¿no? Y transformadoras sí hay un montón. Después, ¿quién otras más hacen polímeros acá en el, ¿no? Ahora que conozcamos las tecnologías de la polimerización, las que hacen polimerización en emulsión, que son las que hacen todos los llamados recubrimientos fluidos, pintura, laca, barnices. Esa es una tecnología para hacer desde un monómero a obtener el polímero. La pintura, la laca, ese es el polímero, el producto. Ya no hay transformación final, porque el polímero, el producto que se fabrica en la reacción de polimerización, que es la pintura, ese es el producto final. Entonces ahí sí hay una cantidad de empresas que hacen esta polimerización, pero de este tipo especialmente de emulsión. ¿Ya? Y bueno, entonces así, ¿no? La situación es que la realidad en el Perú es de que poco se polimeriza y la mayor parte de la industria de los polímeros está en la transformación final. ¿Ya? Sin embargo, lamentable es la situación porque nosotros teniendo, miren, no mucho petróleo, pero tenemos algo de petróleo. Veremos que con la planta de Talara que se inauguró, y sobre todo si se maneja bien la política, ¿no?, de la industria petroquímica, podamos empezar a refinar petróleo de nuevo, ¿no? Perú puede procesar, la planta de Talara puede procesar casi 100.000 barriles, ¿se dan cuenta? Gas natural tenemos, y esto es una tragedia lo que ha pasado con el gas natural, ¿no? Por mal manejo político, o una política vendida, digamos, ¿no?, poco nacionalista, este gas natural se va al extranjero en vez de que sea beneficioso para el país, y no solamente para las amas de casa, para los hogares, sino para la industria, ¿no? La síntesis, muy poco, caca, si no se hace casi, ¿no? Entonces, esa es la situación del Perú. Y ahora vemos, miren, unos ejemplos, ¿no?, cómo de los monómeros, cómo se van generando la gran fuente de polímeros, ¿no? Por eso, dependiendo quién sale de aquí, de estas materias primas bases, petróleo, gases, o la síntesis o el reciclaje, ¿qué monómeros? Vamos a ver la inmensa cantidad de polímeros que podemos fabricar. Miren, este es un ejemplito solamente, ¿eh? Un pequeño dato, y este cuadro podría estar multiplicado por 20 veces más, tranquilamente. Y miren, el etileno sale en pocas dosis del mismo petróleo, pero sale del gas natural también. Y ahí miren, del etileno, ¿qué hacemos? Poliolefinas, el polietileno, y copolímeros de polietileno. ¿Ven? Si lo cloramos, ¿qué hace? Sale el cloruro de vinilo. Esta es una síntesis que se hace. La industria química hace esta síntesis en un proceso. Fabrica cloruro de vinilo. ¿Para qué? Para polimerizar y sale el PVC. Si lo reacciono con benceno, sale el estireno. Esto no se hace en el país, por ejemplo, ¿no? Pero en otros países se hace esta síntesis. Sale estireno, poliestireno. ¿Ven? Y si lo hago la reacción con el oxígeno, ¿qué cosas salen? Los óxidos de alquenos. ¿Se dan cuenta? Los óxidos de alquenos. Óxido de etileno, óxido de propileno, y también pueden salir glicoles, dependiendo cómo sea la reacción con el oxígeno. Y estos son fuentes, el etilenglicol para poliamidas, los óxidos de etileno para polipóxidos. ¿Ven? Y también para poliéteres puros. Porque en principio el óxido de oxígeno da un poliéter, pero los poliéteres modificados son las resinas polipóxidas. Entonces, fíjense, ahí nomás ya describimos varias familias de polímeros y solamente de un monómero. ¿No? ¿Se dan cuenta? Esto es una telaraña realmente de opciones. Miren el otro caso, ¿no? Polipropileno. Solito da, el propileno da polipropileno. ¿Y de dónde sale el propileno? ¿De gas natural o del petróleo también? En pequeñas dosis. O de síntesis. Ahora, cuando el propileno lo mezclo con el amoníaco, acrilonitrilo, que me da el poliacrilonitrilo, el principal del grupo poliacrílico, para fibra, plástico, lo que sea. Con oxígeno, igualito, ¿da? Así como el etileno da el óxido de etileno, y este da el óxido de propileno, otro poliéter. Puede ser poliéteres y resinas polipóxidas. ¿Se dan? Después acá, estos casos más raros, con benceno, da este plástico cumeno, que es un plástico que ya no se usa mucho, pero es un superplástico altamente termorrígido y termoestable. ¿Ya? O si no, con reacciones derivadas, con cianuro llego a los metacrilatos. Miren, estas son reacciones ya, estas son síntesis industriales, puedo llegar hasta metacrilatos, que son otro de los grupos de los poliacrílicos. ¿Eh? Entonces, otra cantidad de familias de polímeros. Ahora miren acá, del butadieno, ¿no? Lo puedo polimerizar, me sale el polibutadieno en el elastómero. Con el estireno, ¿qué me sale? Otro que me sale el SBR, el estireno butadieno. Y no solamente el SBR, puede salir el SBS o el SB, todos los copolímeros con el estireno. ¿Ven? Con el cloro, el cloropreno, que es el 2-clorobutadieno, la fuente para el neopreno, otros los importantes polidienos.
Claro, estos van a ser polidieros porque nacen de un dieno, pues, ¿no? Y miren, y con el amoníaco, ¿eh? ¿Qué cosa da? La hexametilendiamina, que es uno de los reactantes para la poliamida 6,6, la principal de las poliamidas alifáticas, ¿eh? Entonces, fíjense la cantidad de familias de polímeros que se terminan generando de 3 monómeros solamente. Hay fuentes informativas en la bibliografía petroquímica, uno puede ver, ya no 3, sino de 40, 50 monómeros distintos, y ya se imaginarán la cantidad de reacciones de polimerización que pueden generar. ¿Ya? Y estamos hablando solamente aquí probablemente del petróleo y un poco del gas y alguna que otra síntesis, pero las síntesis son bastantes las que hay. Y eso sumado ahora a los reciclajes terciarios químicos, olvídense, pues, ¿no? Estamos hablando de una monstruosidad de alternativas acá para generar monómeros y posteriormente los polímeros. Entonces, esa es la razón por la cual estamos hablando acá de una industria que es muy grande en el mundo. Quizá la más lucrativa de las industrias químicas es la industria del polímero, porque es dentro de la industria química, dentro de los sectores que hay en la industria química, este es el que tiene más variedad de producción de materias primas, que son los polímeros. Entonces es la más lucrativa. Y yo he llegado a leer incluso unas bibliografías hechas por algunos químicos, pero que son medio filósofos de la química, ¿ya? ¿No? Y que dicen que el grado de desarrollo del país se mide por 2 índices principales. Primero, el avance en la electrónica y en las telecomunicaciones. Segundo, todo eso es electrónica, ¿no? No, esa es una. Y el otro, el avance en la química, y especialmente en los nuevos materiales. Esos son los 2 puntales del mundo de desarrollo del país que controla los nuevos materiales y la electrónica. Esa es la potencia dominante. Y ese es el caso de Estados Unidos, de Rusia, de China, principalmente. Las 3 potencias principales que hay. ¿Se llaman? Bien, y dentro de la industria química, estos pensadores siguen diciendo dentro de la industria química, que es uno de los relevantes que mide. ¿Por qué es uno de los relevantes? Porque esta es la que fabrica los materiales y los nuevos materiales. Y ahí está especialmente el sector de los polímeros. Porque los nuevos materiales más importantes de las últimas décadas en el mundo son polímeros. Todos los materiales especiales. Y el otro grupo que no interviene en el campo de los polímeros son los materiales inorgánicos. Materiales del silicio y de la familia del silicio, que son los superconductores, que son los que tienen que ver con las telecomunicaciones. Entonces es un mundo, pero estamos hablando de un mundo de élite acá, ¿no? Donde estamos midiendo prácticamente el avance de la humanidad. Y eso, justamente, el dominio de esos sectores lo tienen Estados Unidos, China y Rusia. Miren lo que está pasando en la guerra con Ucrania ahorita, ¿no? Como los rusos, que son muy cautos, ¿no? Y a pesar de toda la información que se maneja acá en Occidente, que es donde estamos nosotros, que es una información sesgada, parcializada, que no dicen la realidad de los hechos, estamos viendo la amplísima variedad tecnológica de armamentos que muestran los rusos. Y eso que no estamos hablando de una guerra estratégica donde hay ya los armamentos más sofisticados, porque Rusia considera seguramente que para Ucrania no necesita los armamentos de última generación, ¿no? Es una guerra un poco convencional. Y miren la variedad. Si ustedes entran a leer la información, uno cada día, hasta los estrategas militares se sorprenden. Una variedad de misiles, de tipos de bombas, de armamento de guerra en general. Increíble, ¿no? Lo único que muestra eso es el alto desarrollo tecnológico que hay. Y no parecía. El problema de Rusia es que no tiene el poderío económico que tiene China ni Estados Unidos, pero tiene un poderío militar extraordinario. Quizá para algunos estrategas dicen que Rusia es la primera potencia militar del mundo. Realmente la primera potencia. ¿Ya? Pero bueno, ahí está. ¿Qué cosa es eso? Nuevos materiales. Puros materiales. Esos cazabombarderos que tienen los misiles son materiales especiales y muchos de ellos son polímeros con metales especiales. Estamos hablando de aleaciones especiales, titanio, galio, ¿no? Que son superiores al oro como metales, ¿no? O supermetales como fibras de carbono especiales, grafenos especiales. Ese es el mundo de la alta tecnología. ¿Se dan cuenta? Pero esos materiales ya se salen del comercio normal. Eso ya no se comercializan así nomás en la industria común, porque ya tienen un valor estratégico. ¿Sí? Y no tienen precio tampoco. Entonces, a eso iba cuando decía que el grado de desarrollo se mide por la industria química. Uno de los factores es la industria química. Y dentro de la industria química, la industria de los materiales sintéticos. ¿Ya? Entonces, este ejemplito, como le digo, ya como muestra para que vean cómo es, ¿no? ¿Cómo es este cuadro realmente? Si aquí tuviéramos una lista inmensa de monómeros, la lista inmensa de familias de polímeros que fabricamos, y de ahí, pues, la lista casi infinita de tipos de productos que podemos hacer. Esa es la razón por la que los productos sintéticos cada vez van desplazando a los otros materiales. No los desaparecerán, pero los van a arrinconar a un punto que van a predominar
ampliamente los materiales sintéticos. Ya estamos casi en ese camino, ¿no? Pero la tendencia es esa. Bien, entonces, esta es una parte introductoria. Ahora vamos entrando al tema que es cómo va a ser el manejo de la polimerización en planta, a nivel de reactor de planta industrial. Miren, acá vemos este primer punto. Dice, situaciones o problemas que se presentan. Esto diríamos que se presentan frecuentemente. Estas son situaciones que nos vamos a tener que afrontar cada vez que tengamos un reactor que manejar. Estamos hablando entonces, miren, en el cuadro anterior, vamos a hablar de la fase intermedia, porque ese es el tema, tecnología de la polimerización. Ya no nos preocupamos por el suministro de monómeros, ya el monómero viene de alguna fuente, ¿ya? Y vamos a hablar ahora cómo se polimeriza en planta, ¿ya? Y lo que viene a continuación es cómo se transforma en planta también. Entonces, estos problemas o situaciones, eso es lo que va a ocurrir. Mira, acá ya conocen los nombres de estos, algunos de ellos. Dicen la exotermicidad de la reacción. Sabemos que más del 95% de las polimerizaciones son exotérmicas. Más, quizá el 97, 98%. ¿Ven? La autoaceleración que le hemos mencionado, el efecto gel, esto lo mencionamos en la polimerización de radicales libres especialmente. ¿Ven? Este efecto gel se llama el efecto Tronsdorf o Norris-Schmidt, porque estos dos los han estudiado por separado y cada uno ha hecho sus aportes. Es un fenómeno cinético. ¿Se acuerdan ustedes? Si revisan su archivo de la polimerización de radicales libres, ahí está bien definido y bien explicado, ¿no? Es un fenómeno que se ocurre con ciertos monómeros y en ciertas condiciones, cuando la concentración de monómeros es muy alta, ¿no? Y se altera la cinética y la reacción se dispara, se autoacelera solito. Y es peligrosísimo. Pero hay maneras, muchas formas de contrarrestarlo. Otro, el tema de la agitación. Esto no habíamos hablado. Este es todo, no es un problema, pero es todo un aspecto, una situación que hay que manejar con mucho cuidado porque tiene repercusiones diversas en el reactor. ¿Ya? Esto le llaman el efecto Weissenberg. Lo hemos conocido ya, ahora lo vamos a volver a ver. Y las características del agitador, todo el diseño del agitador. Muy particular y muy peculiar en los reactores de polimerización. ¿Ve? Y este último tema, que más que problema es un aspecto económico, la contracción volumétrica, pero que tiene un trasfondo de ciencia. Lo que está detrás de la contracción volumétrica es el cambio entrópico. Ustedes recuerdan que el cambio entrópico es ligeramente negativo en las polimerizaciones, ¿no? Ese es por lo menos el caso de la gran mayoría. Entonces, cuando el cambio entrópico es negativo, ¿qué significa? Que estamos midiendo un grado de desorden que pasa de un valor a un valor menor. Por eso es que el cambio entrópico termina siendo negativo, porque pasamos de un estado de entropía, que es el monómero, a un estado de entropía, que es el polímero, que resulta ser menos entrópico, menos desordenado. Por eso es negativo. Y eso es lo que va a explicar y va a explicar por qué se produce una contracción volumétrica en el reactor. No en el reactor, sino en el volumen de la masa que está dentro del reactor. ¿Ven? Va a haber una contracción del volumen de los reactantes. Bueno, estos problemas los revisamos rápidamente. La exotermicidad ya la hemos estudiado, esto proviene de la cinética. ¿Y cuál es el problema acá? ¿No? Vamos a ir comentando. Algunos de ellos van juntos, ¿eh? Por lo menos los dos primeros a veces se dan juntos. Pero la exotermicidad se da al momento que se desata la reacción, pero simultáneamente cuando se está produciendo la reacción, va transformándose el monómero producto. Empieza a llevarse a cabo la conversión de la reacción, va apareciendo el polímero, va aumentando el peso molecular y no solamente es que se va liberando el calor del tache negativo, sino que además van apareciendo las características del polímero, porque a medida que avanza la reacción, va apareciendo cada vez más el polímero en el reactor y el polímero va manifestándose con sus características. Una de ellas, alta viscosidad, otra, baja conductividad calorífica. ¿Ven? Y eso es lo que se dice acá. ¿Ven? Entonces las reacciones de polimerización son exotérmicas, ya ese solo hecho, la exotermicidad, ya es un tema de cuidado. Esto exige que el sistema de refrigeración del reactor sea muy bien controlado, porque estamos hablando de grandes cantidades de calor que se liberan. Un reactor de polimerización promedio tiene mínimo 4 o 5 toneladas de masa dentro. Estamos hablando, ¿no?, de grandes cantidades de kilocalorías por minuto o por hora que se pueden eliminar. Entonces, si no hay un sistema de refrigeración, ya el ingeniero químico ya sabe lo que tiene que hacer ahí. Esto va como parte del diseño del reactor, ¿ya? Y eso es lo que se dice acá. ¿Ven? Entonces, algunas son muy exotérmicas, incluso se habla de 100 kilojoule por mol. Es bastante calor liberado. Por mol, ¿eh? O sea, imagínense un reactor en el que hay 4 toneladas, ¿cuántos kilojoules se pueden eliminar ahí? Entonces, el sistema de refrigeración. ¿Ven? Pero a medida que va avanzando la reacción, como le digo, ¿no?, a medida que va avanzando, sube la conversión,
va creciendo el peso molecular, es decir, va apareciendo el polímero. Entonces el medio de la reacción, el medio dentro del reactor, de lo que inicialmente era una fase diluida, porque los monómeros eran líquidos, ¿no? Podemos trabajar en fase líquida, incluso con presencia de solvente, etcétera, pero eso va cambiando a medida que va avanzando la reacción, porque se va formando el polímero. Y esto va haciendo que el medio se vuelva cada vez más viscoso, más y más viscoso, ¿no? Y menos conductor del calor. Entonces, esto trae dos consecuencias. Primero, que en un medio más viscoso y menos conductor, la liberación de calor, la exotermicidad, se vuelve más aguda. ¿Se dan cuenta? Se vuelve más peligrosa. Entonces, por eso el diseño del reactor tiene que estar muy bien hecho. El sistema refrigerante, porque no solamente es eliminar el calor de la reacción, sino que esta eliminación tiene que ocurrir en medio viscoso y poco conductor del calor. Y encima, si la viscosidad aumenta, la agitación entra a tallar, porque el medio se vuelve pues más difícil de fluir. Entonces, obligado el sistema de agitación, bien diseñado también. ¿Ya? Entonces, si no hago esto, si no manejo bien la agitación en medio viscoso y poco conductor, la eliminación del calor se vuelve más peligrosa, más crítica. ¿Ve? Entonces es un conjunto de cosas que están interconectadas, ¿no? La liberación, la viscosidad elevada, la conductividad de calor baja, ¿no? Y por lo tanto, la agitación de por medio. ¿Ya? Entonces, este es un tema de ingeniería química, pues. Y ¿quién puede manejar esto solamente? El ingeniero químico, porque esto no lo va a hacer el químico. El químico no le han enseñado cinética, ni diseño de reactores, ni sabe diseñar equipos, ¿no? O sea que aquí el químico trabaja en laboratorio. Esta es tarea del ingeniero químico. ¿Ya? Y yo lo he visto esto, por ejemplo, en Sudamericana de Fibras, donde hacen el poliacrilonitrilo. Sus reactores, ellos tienen 2 o 3 reactores. Incluso ya les he comentado una anécdota que tuvieron ellos, ¿no? Con los pernos de la tapa del reactor, que les malogró la polimerización una vez. Esos reactores son de 5 o 6 metros de alto, ¿eh? Yo he visto 2, pero tenía un tercer reactor que no sé si está operando. 5 o 6 metros y el diámetro eran como de 2,5 metros. Imagínense ese monstruo de reactor. ¿Ya? Y ahí el sistema de agitación es impresionante. Tiene un espesor como de 10 centímetros, tiene la chaqueta de refrigeración. ¿Ven? De repente les estoy hablando de temas que no me entienden todavía necesariamente porque no han llevado cinética, pero ya van a ver cuando traten el tema de diseño de reactores en cinética. ¿Ya? Entonces, aquí obligado el sistema de refrigeración. Bien, entonces hasta ahí parte los problemas. ¿Qué más? La autoaceleración. Dice, si hay posibilidad de que se presente, y ya sabemos cuándo se va a presentar, especialmente en poliacrílicos, los poliacrilatos y los poliintegrados, y cuando se usan en concentraciones altas de monómero, si hay esa posibilidad, cuidado. Hay que tomar todas las medidas que la ingeniería ya tiene preparado para esto. Por ejemplo, si hay la tendencia fuerte, utilizo disminuidores de velocidad. Hay aditivos que son lo que le dicen los ralentizadores cinéticos, que son los que disminuyen la velocidad de reacción. Como esto se va a disparar, va a ocurrir va a llegar un momento que la velocidad se va a disparar exponencialmente. Entonces, ¿qué hacen estos aditivos? Frenan eso. Hacen que ocurra en un tiempo más prolongado. Entonces, eso permite un control ya de la reacción. Ya no tengo el peligro de la autoaceleración. ¿Ven? Otra manera que es trabajar en fase líquida. ¿Ven? El monómero lo diluye en más fase líquida, cosa que si se dispara la autoaceleración en una masa grande de fluido ya no es peligroso. ¿Ven? Y el efecto gel que se formaría, esa masa viscosa, ya no va a ser tal, porque se va a diluir en más cantidad de líquido. Otra forma, trabajar con la temperatura, no subirla mucha, bajar la temperatura un poco, pero esto tiene sus inconvenientes, porque si yo bajo la temperatura, también me demora más la reacción. Pero son herramientas que tengo, controlar temperatura, jugar con el solvente, ¿ve? Aditivos, toda una serie de herramientas, en el caso de que fuera aguda. Si no es aguda, se controla nomás con la temperatura sola, ¿no? O con la presencia del solvente y se acabó. ¿Ven? Entonces el problema ya no es crítico, pero si no, cuidado, porque usted ya hemos explicado que este es un problema debido a muerte, como puede ser también la liberación de calor sola. Ya se imaginan cuando hay autoaceleración, donde la velocidad se dispara rápidamente y en muy poco tiempo el peso molecular se dispara. Entonces, ¿qué se dispara también? La eliminación de calor. Y ahí es donde yo le decía en esa ocasión, la autoaceleración puede transformar al reactor en un reactor bomba, que simplemente explota, porque la presión aumenta en una barbaridad y explota el reactor, como ha pasado en diversas ocasiones en el mundo. ¿Ven? Entonces, estas son situaciones, problemas para algunas, otros no problemas, pero son situaciones que se presentan en el manejo del reactor. Típicos problemas
cinéticos, químicos, todo, pero del ingeniero químico. Esto no es problema en laboratorio, porque hasta la exotermicidad no es problema. Yo puedo trabajar un reactorcito, lo estoy refrigerando, le pongo hielo al costado, controlo la temperatura. Si es muy viscoso, le echo solvente, lo muevo con una bureta, todo se maneja en recipientes que no pasen de 1 litro, ¿eh? Cuando se trabaja en laboratorio. Pero hablar ya de un reactor de 50 litros o de 100 litros o uno de toneladas, ya es otra cosa. ¿Ya? Tareas de, entonces acá estaban, por ejemplo, hablando habíamos mencionado, acá, lo que hemos explicado acá son estos 2 primeros temas, básicamente. ¿Eh? La exotermicidad y la autoaceleración y las consecuencias con la viscosidad elevada y la conductividad calorífica baja. ¿Ya? Aquí está el efecto Weisenberg, que lo habíamos presentado, ¿recuerdan? Que habíamos dicho en el capítulo de mezclas, al final, que esto, así como aquí es una pugna entre las fuerzas centrífugas con centrípetas, en un fluido newtoniano, que generan el vórtice, aquí son las pugnas entre las llamadas fuerzas normales, cuyo efecto neto es hacia el medio, y trepan acá al eje, y enrollan al eje, y esto es viscoso, pues, ¿no? Entonces viscoso y se enrolla así como un hilo pegajoso. Y si esto no lo hemos previsto, es todo un problema. Porque la única manera de liberar el eje es parar la agitación, bajar la temperatura, y eso significa, por otro lado, que el producto se va a solidificar y se va a pegar, y me puede malograr tranquilamente el eje reactor. Imagínense esto en un reactor grande, ¿no? Donde el eje puede medir tranquilamente 2, 3 pulgadas de diámetro, son tremendos ejes, ¿no? Con un motor potente que lo manipula, ¿no? Y encima de acero inoxidable. Estamos hablando acá de miles de dólares que se pueden perder por una tontería, por no haber manejado bien esto, poniendo sus deflectores acá, ¿eh? Que eliminan las fuerzas normales. Ese es el efecto Weisenberg, ¿eh? Bien, después, entonces siguiendo, avanzando, bueno, acá tenemos otras vistas, miren el efecto Weisenberg, ¿eh? Cómo se trepa el eje, miren. Y esto, imposible de pegarlo. La única manera es parar. Pero para parar tengo que enfriar, pues ¿cómo voy a sacarlo? Y enfriar se solidifica, se malogró el eje. ¿Sí? Y acá al costado también. Muchas formas de ver el efecto Weisenberg. ¿Ya? Esto ocurre ya en la agitación. Ya estamos hablando un poco de la agitación, el efecto Weisenberg, y ahora vamos a hablar del diseño del reactor. ¿Ya? Entonces este es el primer punto del efecto Weisenberg, que ya lo conocemos. Ahora, el diseño del reactor. Esto es todo un arte. Yo no les voy a decir acá cómo se diseña el reactor, porque ese es tema de otros cursos, ¿no? Supuestamente en el curso de cantidad de movimiento, al final del curso, se trata el tema de agitación. Y ahí a mí me enseñaron, cuando yo llevé cantidad de movimiento en mi época, ahí en la facultad, me enseñaron agitación y me enseñaron a diseñar el agitador. Claro, un diseño básico, ¿no? Porque depende pues de la reacción, ¿no? Quien sea. Entonces, hay metodologías y procedimientos establecidos cómo hacer el diseño del reactor. El diseño del reactor incluye, en primer lugar, las características de lo que se llama acá el impeller. Este es propiamente el agitador o impeller, le dicen así, ¿ya? Después el eje, tanto en su longitud, en su diámetro. ¿Se dan cuenta? Después, la potencia del motor que voy a necesitar para rotar el eje, porque eso va a estar en función de cuántos RPM quiero yo acá. ¿Sí? A qué velocidad de rotación, el motor, todo eso. Y otra parte del diseño es, ¿no? La altura que tiene esto, porque eso está en relación con la altura del tanque. Todo está interconectado. Lo que van a ser los puntos de referencia van a ser las dimensiones del tanque, la altura y el diámetro del tanque. En función de eso se define el diámetro del impeller, el diámetro del eje, la potencia del motor y finalmente los deflectores también se diseñan. Acá están las placas estas que se insertan en la cara interna del tanque y que son las que impiden que se formen las fuerzas normales. Ya no va a haber ese fenómeno de Weisenberg, ¿eh? Entonces, los diseños, miren, este es un diseño común, es lo que se llama un agitador tipo hélice. Esto se usa también para fluidos normales, ¿no? Para reacciones que no son de polímeros. Es el diseño más sencillo, que puede ser de varias hélices, aletas, o de 2 o 3 nomás, depende. ¿En función de qué está esto? De qué viscosidad tengo. ¿Ya? Ahora miren, este sistema de agitación se va complicando acá, porque pueden ser varios a la vez. Puede ocurrir que el medio de la reacción sea parejo, sea viscoso todo, acá, y yo necesite homogenizar todo el medio, desde arriba hasta abajo. Y no hay tendencia de que el producto se vaya hacia el fondo, sino todo el medio. Entonces necesito homogeneidad. Entonces por eso se ponen a veces 2, 3, 4 agitadores tipo hélice acá. Esos son caprichos ya que ocurren en los reactores de polimerización. Y estamos hablando de un primer caso, de un agitador sencillo, como el tipo hélice. Pero miren estos otros.
Este es muy frecuente para polimerizaciones donde se logran polímeros de alto peso molecular. Esto es lo que le llaman tipo hélice. Pero esta hélice, ¿ya? Como lo ven, son dos hélices en realidad, ¿no? Pues esta es una sola estructura metálica, pero no es como una cinta de un determinado ancho. Esto puede medir fácilmente centímetros de ancho. ¿Ven? Y además, los bordes son filudos acá, son como navajas a ambos lados, los bordes de acá. Entonces, esto cuando gira, ¿no? Esto está adherido pues al eje, ¿no? Cuando gira, ¿se dan cuenta? Imagínense cuando esto va girando, da la sensación de un tornillo sin fin. O sea, esto mueve, homogeniza desde arriba hasta abajo también. Pero ¿qué detalle tiene? A diferencia de este otro anterior, que también homogeniza toda la altura. Este de acá, el tipo helicoidal, como tiene bordes filudos, ¿no? Se aprovecha ese borde filudo para rascar las paredes del reactor. Entonces, normalmente este diámetro que tiene el helicoide es un poquito menor nomás que el diámetro del tanque del reactor. Cosa que el espacio que hay entre el agitador y la pared del reactor es pequeña. En cambio, acá hay grandes espacios vacíos al medio. Entonces, cuando gira esto, lo que hace es remueve toda la masa en toda la altura del reactor, pero a su vez rasquetea, ¿sí? Rasca, despega lo que se puede ver adherido a la superficie del reactor. Y esto se utiliza cuando el medio interno es muy pegajoso. Y más pegajoso va a ser cuando el peso molecular del polímero sea más alto. Por eso, este es un diseño que se observa mucho en polimerizaciones para polímeros de alto peso molecular. Ahora lo vamos a ver en un caso más adelante. ¿Ya? Este de acá, el tipo ancla, que parece una U, ¿no? Esto también se usa en reacciones que no son de polímero. ¿Cuándo le ha recomendado este tipo ancla? Cuando el medio acá tiene tendencia a formar productos sólidos que se sedimentan, que se depositan al fondo. Imagínense una polimerización que va formándose y el polímero se va formando y por peso va cayendo. ¿Ya? Pero de repente todavía no ha terminado de polimerizar. Entonces a mí no me conviene que sedimente antes de tiempo. Sedimente cuando ya ha llegado al peso que yo quiera. Entonces, ¿qué me interesa? Que no sedimente. Y la única manera que sedimente es removerlo del fondo. ¿Ven? Entonces esto cuando gira, ¿ven? Aparte de que mueve por las caras, aunque no es tan efectivo como la hélice, mueve, pero sobre todo remueve el fondo. Y lo que hace es lanza de nuevo hacia arriba a las partículas y homogeniza el medio. Entonces en los polímeros podemos tener la combinación de dos cosas, tipo ancla y con los extremos, la U, filudas. Cosa que aparte que remueve, despega de las paredes. ¿Por qué? Porque en los polímeros ocurren ese tipo de problemas. ¿Ven? Y así, ahora, estos casos más variados, podemos pasarnos mostrando una serie de situaciones. Miren, aquí aparecen situaciones ya más especiales, ¿no? El agitador, como ven acá arriba a la izquierda, con un ángulo de inclinación. Estos son diseños especiales que ya se recomiendan en situaciones especiales. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto tiene un ángulo de inclinación y puede estar a una cierta altura. Parte del diseño es ubicar a qué altura, a qué profundidad voy a poner yo el reactor. Y esta inclinación puede variar, puede ir aumentando, inclusive puede llegar a ser horizontal. Así, el agitador así, atravesado, y acá está, así vertical el agitador. ¿Eh? O sea, el eje está horizontal, pero el agitador está vertical y agita así, de arriba hacia abajo. Hay ese caso. Yo he visto un reactor así de polimerización con un agitador lateral, así. Y hay un caso extremo que están reportados en algunos tipos de polimerizaciones muy especiales, ¿ya? En la que el agitador está de abajo hacia arriba. O sea, el eje viene de abajo así, entra y el agitador está acá. Y el movimiento es de abajo hacia arriba, imagínense, así. Ascendente, o sea, raro, eso es bien raro. Pero todo eso se ve en las polimerizaciones. ¿Ven? O acá, como ya decíamos, varias hélices, pueden ser varias hélices con inclinación también. ¿Ven? Todos esos caprichos o diseños especiales se ven en los reactores de polimerización. ¿Por qué? Porque el medio puede ser, ¿no?, muy espeso, muy viscoso, puede ser pegajoso, producto de las características del polímero, ¿no? Y puede sedimentar, es decir, todas las alternativas. Aquí estamos viendo en realidad una variedad de casos diversos. ¿Ya? Y ni qué decirles, ya no les presento más casos, porque hay otros agitadores que en estas formas de acá, el detalle acá es bien curioso, ¿eh? Son como placas así como un platito circular, y en los bordes tienen así como puntas, tienen así como dientes para arriba y para abajo, parecen la boca de un tiburón así. Entonces el plato gira y esos dientes así para arriba y para abajo, ¿qué hacen? Rompen el medio interno, ¿sí? Y evitan, fíjense, ese agitador que tenga punta evita que las fuerzas normales se tiren al medio.
que no se forme el efecto Weizenberg. Entonces, a veces se ponen ese tipo de quemadores en 2, 3 niveles distintos. Entonces, tengo garantizado que no hay el efecto Weizenberg. O sea, cosas raras, ¿no? Realmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, con esto, miren, terminamos esta primera parte. Algunas situaciones especiales, ¿no? Ya hemos hablado hasta el primer, y solamente me falta la contracción volumétrica. Es decir, este es un problema que tiene un trasfondo termodinámico, pero no es en realidad un problema peligroso, sino un problema de tipo económico. ¿Por qué? Porque, miren, lo muestro en uno de estos esquemas, ¿ya? Imagínense que yo pongo acá, voy a usar este reactor de acá, pongo la masa reactante acá, voy a usar los monómeros, va a entrar el iniciador, ¿no? A un aditivo, etcétera, y ya, y acá pongo un solvente, ¿ya? Muchas polimerizaciones se hacen en fase líquida, ¿ya? Entonces yo sumo en volumen, tanto volumen de solvente, tanto volumen de monómero, estoy hablando en volumen, ¿ya? Cuando yo hago el diseño del reactor, yo tengo que saber las características de la reacción. Si me dice que yo voy a necesitar, por ejemplo, voy a manejar un volumen de 400 litros en el reactor, o medio metro cúbico, ¿ya? 500 litros, entonces ya con mi diseño que yo haga, eso le van a enseñar a ustedes cómo se voy a calcular qué diámetro, qué altura. Bien, y dentro del diseño del reactor le van a decir que el volumen de la masa interna no debe ser pues igual a la altura del reactor, no puede estar llenecito hasta arriba el reactor, tiene que haber un espacio libre acá, ¿ya? Entonces, por decirles que la masa llegue al máximo al 85% de la altura del reactor. Entonces yo calculo, hago mis cálculos volumétricos y saco que mi masa llega a esta altura. Ya. Empieza la reacción, se va transformando, se va produciendo, va avanzando la conversión, va aumentando el peso molecular, o sea, está apareciendo el polímero. Y se van desatando todos los problemas que hemos mencionado. Pero además, ¿qué va a ocurrir? Lo que está ocurriendo es que el monómero o los monómeros se están transformando a polímero. ¿Ven? Acá hay una reacción de polimerización y se está dando la energía libre de Gibbs, delta G, está ocurriendo un delta H, está ocurriendo un delta entrópico. Ese delta entrópico es negativo, como les decía hace un momento. Le quiere decir, como la entropía mide el grado de desorden molecular, entonces cuando hablamos de un cambio entrópico positivo, quiere decir que estamos pasando de un grado de desorden a otro mayor desorden, por eso que es positivo. Pero aquí cuando es negativo, quiere decir que pasamos de un estado de desorden, que es el estado del monómero, a un estado de menos desorden, que es el estado del polímero. Y por eso el cambio entrópico es negativo. Y como consecuencia de eso, al haber menos desorden, hay un reacomodo volumétrico acá. Y la masa se reacomoda mejor en menos volumen. Entonces, ¿qué termina causando ese cambio entrópico negativo? Que el volumen se reduce, se contrae un poco. Y yo voy a encontrar que al final, cuando abra el reactor, lo que estaba acá a una altura, por decirles a 0,90 de la altura, lo voy a encontrar a 0,83 o a 0,80. Ha disminuido el volumen. Eso es lo que le llama la contracción volumétrica. Y no es que ha pasado nada, simplemente que es la consecuencia termodinámica o un aspecto, una consecuencia termodinámica de la reacción, el cambio entrópico negativo. Entonces, ¿por qué digo que esto trae un perjuicio económico? Porque cuando yo haga el diseño del reactor, y si yo lo diseño como si fuera una reacción normal, no de polímero, y voy a diseñar que el volumen va a ocupar el 90% y nada más, bueno, pues está bien. Pero cuando es el polímero y va a haber la contracción, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a sobrar mucho espacio en el reactor. Y el reactor puede haber estado sobrediseñado. Entonces, ¿aquí qué cosa hago? Quiere decir que yo puedo trabajar con una masa mayor, de iniciar un volumen mayor, no lo puedo llenar hasta el 95%, porque sé que se va a contraer y va a bajar. ¿Ya? Y esos aspectos hay que tomarlos en cuenta al momento del diseño del reactor. ¿Ya? La norma de diseño me dicen, la altura del reactor tiene que ser un porcentaje más de la altura que va a haber de más acá, pero el paso del reactor puede ser un poquito más. El líquido puede estar un poquito más, o la altura del reactor puede ser un poquito menos. ¿Por qué? Porque se va a contraer el volumen. ¿Y cuál es lo negativo si yo no tomo en cuenta eso? Que he sobredimensionado el reactor y eso me ha costado más plata, pues. Y cuando hablamos de un reactor grande, que mide metros de altura y metros de diámetro, estamos hablando de buena cantidad de dinero. Y muchas veces los reactores son de aleaciones especiales, costosas, o son de acero. Entonces, que sea 20, 30 centímetros más o medio metro más que haya sido sobrediseñado el reactor para ese tamaño, es un montón de dinero. ¿Se dan cuenta? Por el material que involucres. Entonces, los conocedores de las polimerizaciones saben de este fenómeno de la contracción
y lo recomiendan. A los que van a diseñar le dicen, por si acaso hay esto, ténganlo en cuenta en su diseño de reactor. Ese es el tema. ¿Ya? Ven, nuevamente, un tema de ingeniería química. ¿Ya? Bien, con eso terminamos la descripción de esta situación. Hay más, hay más fenómenos que ocurren, pero son ya muy particulares en ciertos casos. Lo que sí, la exotermicidad, la autoaceleración, el tema de la agitación y la contracción se van a presentar casi siempre. Van a ser los problemas que, primero que nada, son los primeros problemas en los que tengo que pensar. ¿Ya? Si hubiera otra particularidad, por ejemplo, ¿cuál es el siguiente punto que debo tomar en cuenta? Lo que la termodinámica me dice. Hay una temperatura tope en la mayoría de reacciones y en otros casos hay temperatura suelo. Entonces, eso ya es para el control del reactor. Cuando yo ya estoy manejando la reacción, debo recordar que esa reacción tiene una temperatura tope. Entonces, no puedo estar pues calentando sin criterio, sabiendo que hay un tope termodinámico. Ese es el siguiente nivel que el ingeniero químico tiene que controlar, los parámetros de la reacción. El primerito de todo, la temperatura. Porque tiene relación con la termodinámica y tiene relación con la cinética, a su vez. ¿Qué otros factores químicos tiene que controlar? La presión, pues. Y ahí entra a tallar la automatización. A ese tema yo no me meto, porque yo no conozco mucho de automatización. El otro tema, el pH de la reacción. Ese es tema químico. Pero esa información del pH ya la tengo que saber previamente cuando yo he estudiado la reacción en laboratorio. Porque voy a tener opciones, voy a tener rangos de pH en los que voy a poder moverme en el reactor. Y los efectos van a ser distintos. Entonces ya empiezan todos los problemas, además cinéticos, termodinámicos, químicos, y esto es, así les digo, una telaraña de cosas que el ingeniero químico tiene que estar así, como diríamos, mosca, para controlar todo en todo momento. Por eso es que tiene que recurrir a la automatización. Porque los sensores que va a tener el reactor le van a informar qué está pasando con la presión, qué está pasando con la temperatura, qué está pasando con el pH, y me está reportando en el instante todo. Y el sistema automatizado permite que si se dispara una variable y pone en peligro el reactor, automáticamente actúa el sistema informático, el control del reactor y para la reacción. Y evita un problema. Así es. Así es hoy día, los procesos son automatizados totalmente. ¿Ya? Bueno, ese es otro tema que lo van a ver al final de la carrera ya ustedes. Bien, entonces esto ha sido el primer punto sobre las reacciones de polimerización. Ahora vamos entrando, ¿quiénes son las técnicas de polimerización? ¿Ya? Son 4 grandes sectores, que en principio, décadas atrás eran sectores muy distintos, hoy día no. Con el avance de la tecnología se empiezan a mezclar entre ellos. ¿Ya? Pero son 4 grupos que tienen una diferencia de concepto cada uno, y por eso lo vamos a presentar a cada uno, qué cosa es cada uno. La producción en bloque en masa, en solución, esta utiliza solvente, pues lógicamente. En suspensión, esta también utiliza solvente, pero agua, y en emulsión, que utiliza solvente, agua. Estas 2 últimas son con agua. La segunda es con cualquier solvente que no sea agua. ¿Ya? Entonces, viéndolo bien, las segunda, tercera y cuarta son polimerizaciones que se hacen en fase líquida, con solvente. Agua o no agua, pero la primera es la única que no trabaja con solvente, es sin solvente. Comenzando por ahí nomás, ese es el primer concepto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que le da el nombre? Porque los nombres vienen de algo, ¿ya? En bloque o masa. Otros lo dicen, o en volumen también le dicen, pero en bloque o masa es más común. Aquí vemos sus definiciones. En la posición en bloque de masa, como no hay solvente, lo único que tenemos es el monómero solo y el iniciador. Mínimamente eso, porque sin eso no hay reacción. Puede haber aditivos, por supuesto. ¿Ya? Monómero, el iniciador y o aditivos. Sin solvente. ¿Me cuenta? Entonces acá no hay solvente. Segunda, la disolución. Voy a tener el monómero con el iniciador, igualito puede ser siempre con los aditivos, pero con solvente ahora. Solvente que no es agua. Son solventes orgánicos normalmente. ¿Ya? Entonces, este es un típico reactor en fase líquida. ¿Ven? El tercero también va a ser el monómero con iniciador, con los aditivos todos, pero en agua, y el cuarto también. Pero ¿cuál es la diferencia entre la suspensión y emulsión? Los dos, químicamente hablando, una suspensión es una microsuspensión. La principal diferencia entre ambos es el tamaño de partículas. En una suspensión son partículas mucho más grandes, en una emulsión son mucho más chiquitas. Yo en la suspensión las puedo distinguir con el ojo, acá no las puedo ver, no son tan chiquitas. Pero el problema es cómo logro una y otra. ¿Se dan cuenta? Porque desde el punto de vista de la definición, esta es una suspensión y esta es una microsuspensión. Pero ¿cómo genero una? Acá el monómero va a entrar en forma de gotas
y las voy a mantener suspendidas en la fase líquida, que es el agua. ¿Ven? Entonces entra el monómero con su iniciador, sus aditivos, y suspendido. ¿Y cómo logro suspenderlas? Con ciertos aditivos, justamente. Y las voy a mantener en todo momento en forma de gotas, para que cuando polimericen, terminen en forma de partículas esferoidales, redondeadas. Porque yo quiero que el producto salga así, en forma de partículas redondeadas. Y eso se va a generar solamente en un medio llamado suspensión. Entonces aquí el monómero con el iniciador van a tener que estar ayudados por ciertas formas de aditivos para que mantengan esta situación, este estado. En cambio aquí no. Aquí las partículas entran, no me interesa mantenerlas en gotas, se van a dispersar, se van a hacer como microgotas acá. Y van a ir polimerizando. Las partículas de monómero se van a ir polimerizando y van a estar toditas juntitas. Ya no me preocupo. Y van a formar casi como una fase homogénea. Da la impresión como si fuera una fase homogénea. Porque las partículas son tan chiquititas y están tan pegaditas que parecen una fase única. Pero si yo lo llevo al microscopio, voy a ver las micropartículas. Y me voy a dar cuenta que hay partículas sólidas y una fase líquida. ¿Ven? Esa es la diferencia en el fondo. Y eso solamente lo logro con el agua como solvente y con los aditivos diferentes. Aquí en la suspensión son ciertos aditivos y en la emulsión son otro tipo de aditivos. ¿Ya? Entonces esas son las 4 categorías. La ciencia y la ingeniería en la historia, en el mundo, cuando han aparecido los polímeros, ha logrado, ¿no?, producir todo lo que puede producir hoy día con estos 4 tipos, estos grupos de polimerización. Por supuesto que cada una de ellas tiene un montón de variantes, muchas alternativas, pero de todas maneras se pueden clasificar. O no tiene solvente, o sea, será masa o bloque, o tiene el solvente. Las otras 3. Si tiene solvente, o no es agua, soluciones, o son agua, suspensiones y emulsiones. Hay monómeros que se prestan a casi todas las formas. Hay otros que no funcionan en medio acuoso. Por ejemplo, hay polimerizaciones que se inhiben, se retrotraen, no funcionan en agua. Entonces si tengo que usar solvente, tiene que ser un solvente que no sea agua, solución. O simplemente no usar solvente, masa o bloque. Eso, por ejemplo, ¿quiénes tienen esta tendencia? Las polimerizaciones iónicas y las iónicas complejas. Entonces, ¿cómo saber cuando yo quiero decir este monómero, por qué técnica, por qué metodología de polimerización lo voy a hacer para llegar a polímero? ¿Quién me da la respuesta? Esta es solamente la definición, cómo se hace, ¿no? ¿Y qué forma de producto voy a obtener? Pero ¿quién me indica cómo recomendar a un monómero qué técnica aplico? Entonces ahí viene este otro cuadro que es importantísimo. Este es el enlace, el eslabón para contestar la pregunta que les he hecho. La cinética de la polimerización es la que va a definir qué tipo de metodología. Por ejemplo, cuando se hace iniciaciones con radiación, estamos hablando acá, miren, de polimerizaciones, de adición, las 2 primeras, y la última, la policondensación. ¿Ven? Para la de adición va a depender de qué tipo de iniciación. Si hablamos de iniciadores que me generan radicales libres, ahí hablamos peróxidos, azocompuestos, sistemas redox, ¿se acuerdan? Ese tipo de iniciadores, peróxidos, azocompuestos, no tienen ningún inconveniente, trabajan en cualquier medio. O sea, pueden estar sin solvente o pueden estar con cualquier tipo de solvente. O sea, en otras palabras, se aplican todas las técnicas. Estos son los más ventajosos, pues, porque monómero que siga la cinética de radicales libres es el que va a prestarse a todas las formas de polimerización y por lo tanto es el candidato a generar los polímeros de mejor precio. ¿Por qué? Porque como se pueden hacer de tantas formas, son los que salen los más baratos de todos. Y son los que más se hacen en el mundo, a su vez. Por eso yo le decía hace tiempo, polimerización de radicales libres es la que más se practica en el mundo. Por eso, por tener tantos tipos de iniciación y tiene todas las formas de polimerización en planta. Todas, sin excepción. Pero cuando yo tengo las iónicas y las iónicas complejas, ¿ven? Estas no funcionan en medio acuoso. Se inhiben. Entonces, agua no. Lo único que queda es en solución, porque aquí utilizo solventes que no son agua, o simplemente no utilizo ningún solvente y será en masa. ¿Ven? ¿Se acabó? Y cuando puedo trabajar en agua. Bueno, el agua es más barata que cualquier solvente, pues si yo tengo que trabajar con solvente, escojo el agua primero, ¿no? Ahí, emulsión y suspensión. Y ese es el caso de las policondensaciones. Pero no están limitadas solamente al agua, porque hay policondensaciones ¿no?, que se pueden hacer también en otros tipos de solventes, se pueden hacer también en solución. Pero ¿para qué voy a usar pues un solvente más caro si en agua lo puedo hacer? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ahí están más o menos
las recomendaciones. Este es como decir un recetario, ¿no? Yo tengo que partir por acá. Tengo que saber qué cinética sigue la polimerización, y con eso digo tal técnica de polimerización. ¿Ven? Entonces, miren, la idea, entonces, ¿cómo voy a saber yo qué cinética sigue cada monómero cuando va a polimerizar? Ah, eso me lo da la información, pues, ¿no? La información de la química me lo da, ¿no? Mira, aquí tienen una tablita, chiquita nomás, ¿eh? Esta tablita podría ser, pues, de 2000 monómeros, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos menos de 20. ¿Eh? Miren, el etileno me dice radical, iónico o iónico complejo. ¿Ven? Aniónico, coordinativo, este es coordinativo, y ya, entonces quiere decir, del momento que ya es por radical, pues, se presta a todos los métodos. Pero si yo lo quiero hacer tipo aniónico, ya será solamente en solución en masa, o iónico complejo. Y así, ¿no? Digo, el cloruro de vinilo, mírenme acá, cloruro de vinilo, ahí está, radical, radicales libres, todas las técnicas. A ver, voy a buscar el propileno, ojalá esté propileno por acá, sí está, o no, a ver. No, no lo tengo el propileno, pero tengo bien el estireno, radical, todas las técnicas. Y también iónicos. También lo puedo hacer en masa o en solución si quiero utilizar la polimerización iónica. ¿Ven? Otro, el acreonitrilo, que me da el poliacreonitrilo, radical y aniónico. ¿Ven? Entonces, ustedes van dando cuenta, miren, el etileno, el estireno, el cloruro de vinilo, que son los más conocidos, justamente esos son los que se hacen por radicales, mínimo. Por eso es que se prestan a todas las técnicas y son los polímeros más fabricados en el mundo. Esa es una de las razones. ¿Se dan cuenta? Porque al tener tanta opción, entonces la industria tiene facilidad para escoger iniciadores, hacer técnicas más baratas, y por eso se fabrica en más cantidad. En cambio, cuando vemos monómeros que van a ser solo por un mecanismo, por ejemplo, como el iónico, solo iónico, ¿ya? Por ejemplo, este de acá, el tetidrofurano, o busquemos otro, a ver, acá, el viniléter, que estos son los poliviniléteres, ¿ya? Solo catiónico. Entonces este solamente se puede hacer en solución o en masa, ¿ven? Nada más. Y así, ¿no? Entonces, esta información es la que yo tengo que tener. Cuando yo voy a entrar a una polimerización, lo primero que hago es informarme de esto. Cuando ya sé qué cinética es, ya pues, ¿no? Con la cinética, de frente voy a esta tablita. Ya sé qué polimerización es. ¿Está claro? Entonces, el ingeniero químico tiene esa tarea, ¿no? Recurre a la química con todo el conocimiento de la reacción, pero tiene que saber qué mecanismo cinético es, ¿no? De hecho, lo tiene que saber y sabe cómo es el mecanismo además, ¿no? Porque tiene que haber estudiado el mecanismo y con eso sabe qué tecnología de polimerización. Una vez que hemos definido eso, ya tenemos que conocer ahora cómo es la técnica de la polimerización. Y ese es el tema que viene a continuación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Ya? Miren, entonces, les he dicho, ¿no? Yo usando así información de este tipo, sé para cada monómero qué mecanismo tiene, qué metodología sería. Aquí en esta tablita, este es un complemento del anterior, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en el poliestireno. Me dicen cuáles son las técnicas más frecuentes y las menos frecuentes, de unos cuantos polímeros, ¿eh? De adición y de condensación acá abajo. Pero esto no es todo, ¿eh? Estas son las más recomendadas, porque hay técnicas especiales que me permiten hacer a estos mismos dependiendo pues el mecanismo. Y hemos visto que el poliestireno, por ejemplo, es radical, entonces se presta a todas. ¿Sí? Acá, si vemos, habíamos visto que el estireno, acá, ¿dónde estaba? Estireno, es radical, pero también es iónicas. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo acá estireno, para hacer el poliestireno, ahí está, todas las 4 técnicas. ¿Sí? Ahí está, solución y masa incluido por las iónicas. Y así, ¿no? Entonces, esta información también la podemos encontrar en bibliografía más avanzada, sofisticada, ¿no? Listas más grandes, más numerosas del polímero. Pero ya le digo, la regla es esta. Según la cinética, la metodología, la técnica de polimerización. ¿Está bien? Bueno, entonces, se trata ahora de ir describiendo poco a poco cada una de ellas. No, ustedes entenderán, no tenemos tiempo para describir demasiado detallado, porque lo ideal sería, pues, dedicarnos a este tema, ¿no? Pero ya hemos hablado al principio, este es un curso general, ¿no? Y hay cursos especializados solamente para hablar de la polimerización en planta. Y para eso tengo que tener primero un conocimiento bien extenso de todo lo que es el estudio de la polimerización. Nosotros hemos hecho un estudio general, panorámico, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, nos hemos demorado como 3 semanas, o más creo, en ese tema. ¿Ya? Entonces, igualito acá.
¿Ya? Lo que le vamos a mostrar es un panorama global donde están las ideas, los aspectos importantes, más relevantes de cada una de las técnicas de polimerización. Pero cada una de ellas es un mundo aparte. ¿Eh? Hay abundante bibliografía sobre esto. Entonces, miren, la primera, ¿ya? Siguiendo el orden que hemos mostrado acá, polimerización en masa o en bloque. Esa es la primerita que está acá. ¿Ya? Acá hay algunas primeras ideas también que me dicen, ¿no? Ventajas y desventajas. Primero vamos a ver las características generales, ¿ya? Esta se llama en inglés bulk polymerization, ¿ya? Los componentes únicos que son, ¿quiénes son? El monómero, el iniciador y sus aditivos que pudiera haber, y en un cierto momento el polímero, ¿no? Porque estamos hablando de que qué es lo que está presente en el reactor en un momento determinado de la reacción. No al principio solamente, sino en un tiempo determinado de reacción. Entonces ahí está el monómero que está reaccionando, el iniciador, sus aditivos y el polímero que se está formando. No hay más, no hay solvente. ¿Ven? ¿Qué requisito tiene que tener esto? El polímero tiene que ser soluble en el monómero. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a la conversión del monómero. Cuando el polímero está inmerso dentro del monómero, se efectúa mejor la polimerización. Este es un tema bien difícil de demostrar y explicar, pero esto está en realidad demostrado científicamente. Así. Lo que pasa es que no es fácilmente visible esto. ¿Ya? Cuando esto no se cumple bien, ¿qué se ha logrado? ¿Qué ocurre, por ejemplo? Que la polimerización en masa no avance mucho, que la conversión de la reacción es baja. Pero mientras mejor se cumple esto, la conversión avanza mucho mejor. ¿Ven? ¿Qué más? Dice, la velocidad de reacción difícil de controlar. Este es el caso, esta es la técnica de más difícil control de la reacción. ¿Por qué? Porque no hay solvente. ¿Ya? Entonces, y aquí la liberación de calor es más complicada que todos. Si hubiera peligro del efecto de autoaceleración, es el más peligroso de todos, porque no hay solvente. Entonces, y en general, la reacción en ausencia de solvente es más difícil de controlar. El control de la temperatura tiene que ser muy estricto acá. ¿Ya? Tercer punto o cuarto, la remoción de calor es impedida, obstaculizada por la elevada viscosidad y la baja continuidad calorífica. Lo que comentábamos al principio, esos problemas o situaciones que ocurren. Aquí, esa alta viscosidad y baja conductividad que va a presentarse a medida que el polímero se va formando, en este caso de polimerización en masa, es el caso más agudo de todos, porque no hay solvente. Entonces, el sistema de refrigeración del reactor tiene que ser muy severo, muy estricto en el control de la temperatura. ¿Ya? No hay solvente, no se olviden, por ese es el problema. Y finalmente, como no hay solvente, los restos del monómero, que no han reaccionado, porque va a haber fracciones, no es que la conversión no es el 100%, los restos no sin reaccionar, quedan dentro del producto final, quedan retenidos de ahí. Hay maneras de eliminarlos un poco después, pero ahí quedan. Cuando haya fase solvente, ¿ven? Esos restos de monómeros que no han reaccionado se van con el solvente y con el líquido. No hay problema ahí. Pero aquí no, van a quedar atrapados dentro del producto sin reaccionar. ¿Que puede ser peligroso? No peligroso, pero puede ser un foco de contaminación. ¿Por qué? Porque ese producto final, que puede ser un producto, por ejemplo, una botella, ¿no? Una lámina que retenga monómeros sin reaccionar, cuando ese producto es usado ya por el consumidor, va a estar expuesto al medio ambiente y nuevamente la radiación ultravioleta, ¿no? Puede activar a esos monómeros y puede desatar reacciones al interior del producto y puede ir generando contaminantes, ¿no? O el oxígeno molecular puede actuar contra el monómero y puede desatar reacciones extrañas y va deteriorando el producto. O sea, esa presencia de los monómeros sin reaccionar es una molestia dentro del producto. Pero como digo, se pueden eliminar a veces un poco estos, con procesos de, digamos, de purificación adicionales, pero que ya cuestan, pues, ¿no? Entonces la conversión total es más difícil, pues, porque como el monómero está ahí dentro de la masa sin solvente, es más difícil de controlar en general. ¿Ya? Entonces, esos son los aspectos, ¿no? ¿Quiénes son los que están presentes? ¿No? Esta condición que el polímero debe ser soluble en el monómero, la velocidad de reacción difícil de controlar, la liberación de calor es más fastidiosa por la baja conductividad y la elevada viscosidad, quedan los restos de monómeros atrapados. Todas esas son características de la polimerización. ¿Ya? Pero tiene sus ventajas también, ¿ya? Son de dos, estas en primer lugar se clasifican en dos tipos principales, y cada una a su vez en un montón de variantes, pero vamos a ver por lo menos las dos categorías que hay. Se habla de polimerización en masa en reposo, ¿ya? Y la polimerización en masa con agitación. ¿Está bien? Entonces,
En reposo quiere decir que no va a tener agitación. Es decir, por eso viene el nombre reposo. Y la otra tiene su sistema de agitación. Entonces, miren, aquí tienen un par de esquemitas que con eso vamos a mostrar. Creo que mejor, viendo el gráfico se explica mejor, ¿ya? Pero antes, este cuadrito, ¿no? Dicen, ¿qué ventajas tienen productos de alta pureza? Porque no hay que realizar separaciones. La única impureza que tiene son las trazas de monómero sin reaccionar que han quedado atrapadas, ¿eh? En caso de plásticos transparentes, la claridad es muy buena, ¿ya? La alta velocidad de polimerización, se logran alta velocidad de polimerización y altos grados de polimerización. Claro, la velocidad alta me lleva a alta conversión y por lo tanto alto peso molecular, ¿ya? ¿Por qué dicen en plásticos transparentes? Porque se está pensando acá en productos que son láminas, laminados. Y esta es una de las técnicas preferidas para hacer laminados. Donde se logran esos laminados transparentes que imitan mucho al vidrio, como vamos a ver en un esquema. ¿Qué ventajas tiene? Ya hemos dicho, al no haber solvente, la baja conductividad, el medio viscoso dificultan la liberación de calor. ¿Sí? Probabilidad alta de sobrecalentamiento, porque el control de la velocidad y de la temperatura es más fastidioso, pero si hay un buen sistema de control no hay problema, ¿ya? La alta viscosidad del polímero formado dificulta la remoción del monómero, como ya hemos dicho, pues queda atrapado, ¿eh? Entonces, esto es casi una expresión de lo mismo que hemos mencionado en este primer cuadro de acá, ¿ya? Como que refuerza, explica un poco más nomás al detalle. Entonces hay dos tipos, ya con el tiempo que me queda vamos a terminar acá, dos tipos, en reposo y con agitación. Este es el caso de polimerización de masa en reposo, es la formación de laminados justamente. Planchas, por ejemplo, acrílicas. Es el caso del metacrilato de metilo, un poliéster acrílico, un éster acrílico. Y le llaman el moldeado de láminas de metacrilato de metilo. Pero esta es la polimerización. ¿Ven? Y este es un caso, ¿no? Si yo comparo con este esquema inicial que yo presenté acá, miren, este de acá, donde digo, el monómero pasa por polímero y el polímero después se transforma a objeto terminado. Pero hay polimerizaciones, como este en bloque en reposo que estamos viendo, ¿ya? En la que yo hago la polimerización y el polímero que obtengo ya tiene la forma final del producto. O sea, ya no va a haber una transformación adicional, sino ya el polímero es el producto terminado. Como va a ocurrir también en la emulsión, que el recubrimiento que obtengo acá ya es el producto terminado. ¿Ya? Entonces hay casos así, de técnicas que a su vez no solo hacen el polímero, sino que ya medieron el producto. Y esto lo estamos viendo acá en la polimerización en masa en reposo. Esta de acá. Y es el caso de los laminados. Miren, este es el reactor, que en realidad es un molde. Es un molde que tiene divisiones acá, así como una batería de carro que tiene placas internas. Están muchas placas separadas con una pequeña distancia de separación que va a tener. La distancia va a ser en función del grosor de la lámina. Entonces yo cargo acá, ¿no? Todos los componentes. Acá viene, le dicen el jarabe, le dicen esto, ¿no? Pero ese es el monómero con los aditivos, ¿no? Y el iniciador. Lo cargo, se llena todos los espacios acá, ¿no? Pues están separados, como digo, ¿no? por estas divisiones. Se cierra, se sella, acá está ya, este es el redondel y va a pasar al horno, donde le aplican la temperatura, las condiciones de polimerización. Entonces, llevan acá y aquí se desata la polimerización. Y ese metacrilato de metilo se va a ir transformando a polimetacrilato de metilo. Y una vez que adquiere la forma de polímero, se solidifica y ahí están las láminas. Y como han estado en espacios separados, cada espacio tiene una lámina. ¿Ven? Termina la polimerización, se abre el molde, ahí están los laminados sólidos. Pero estos laminados pasa como en el vidrio o como en los metales. Cuando hago yo laminados, esto, por el proceso que tiene, todavía estructuralmente hablando, tiene defectos. Retiene tensiones internas que son problemas, porque si yo uso este laminado así, como tiene tensiones internas, son puntos de fractura, se puede romper fácil este laminado. Son medios débiles. Entonces, ¿qué se le hace? Un tratamiento térmico de mejoramiento, un curado, le dicen esto. Y este proceso se hace también en los vidrios y se hace en los metales también. Entonces, ¿qué hago? ¿En qué consiste? Esta láminas hechas, las vuelvo a llevar a un calentamiento, las llevo hasta un calentamiento cerca a la fusión. O sea, las llevo a un reblandecimiento en realidad, ¿ya? Sin que pierdan la forma. ¿Y qué ocurre ahí? En ese estado de reblandecimiento se liberan las tensiones, salen todos esos esfuerzos que han quedado retenidos acá, se liberan y esa lámina queda estabilizada, estructuralmente queda mucho más sólida y queda el producto final. ¿Ven? Son enfriadas de nuevo y ya está, las láminas curadas. Estos se utilizan para diferentes cosas, ¿no? Para puertas de duchas, para tableros y cualquier utilización que pueda imitar al vidrio.
porque los acrílicos tienen mucha transparencia, como hemos dicho, imitan al vidrio. Pero ¿qué ventaja o desventaja tienen? Que estos laminados no son muy resistentes a los golpes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, bueno, pero ahí están para usos en la que no va a estar expuesto a golpes, pues, una puerta de un baño, por ejemplo, o un tablero de un mueble, no hay problema. Y muchos productos en el mundo, en laminados acrílicos, se hacen de esta técnica, en reposo. ¿Ven? Ahí está el ejemplo. Acá no hay agitación, no hay solvente. ¿Ven? En masa, en reposo. ¿Ya? Y así como hablamos de esto, hay muchas variantes de moldes y pueden ser vidrios laminados, así planos, pueden ser circulares, pueden ser formas especiales y puedo sacar en general productos en forma así de pared delgada, que sean tipo paredes laminadas, no solamente decir en forma. Entonces, ¿qué cosa cambia? El molde. Y cambiarán, por supuesto, las condiciones de operación dependiendo quién es el monómero. ¿Se dan cuenta? Y aquí todo esto tiene su sistema de control, los sensores de medición de temperatura, todo, para calcular todo, y el tiempo, ¿no? Bueno, aquí me da las condiciones de este caso. Este proceso ha mejorado mucho, ya se hace en menos tiempo y a menos temperatura también. Y se sigue haciendo en gran cantidad en el mundo, este tipo de laminados. ¿Ya? Para terminar la clase, el otro caso, la polimerización en masa con agitación. Este es el reactor típico. ¿Ven? Miren el reactor, el diámetro que tiene y la altura que tiene, y miren el diámetro del agitador. Este es el caso donde yo utilizo esos agitadores tipo helicoidales, ¿ven? Porque aquí vamos a hacer una polimerización que no tiene solvente, que va a llevar a alta conversión, alto peso molecular. Entonces el medio va a ser muy viscoso y muy pegajoso. Entonces utilizo el helicoide ese que vimos anteriormente. Este de acá, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ese es el que está ahí en el reactor. ¿Ya? Y se mueve acá, y para eso necesito, pues como está altamente viscoso, ¿no? Tiene una potencia tremenda. Este es un agitador muy sólido. Y remueve, y rasquetea la pared. Y aquí lo podemos ver en detalle al agitador, ¿ven? El agitador va girando, esta es la lámina del helicoide, que al girar rasca, así, rasca. Despega lo que se pega en la pared. Este es un caso, por ejemplo, como dice, para fluido de alta viscosidad, este es un caso para ciertas poliamidas de alto peso molecular. La misma poliamida 6,6, en algunos casos, cuando yo quiero una poliamida 6,6 de alto peso, se hace en esta técnica. Pero también se hace por otras, ¿eh? Por si acaso. Entonces, esa es la diferencia, ¿ven? En ambos casos, sin solvente, monómero, aditivo y polímero que se forma, y solamente, o no hay agitación, tipo reposo, o con agitación. Y el producto que sale, en el primer caso en reposo, directo el producto final, hecho el polímero y el producto final obtenido. En cambio, con agitación no. Aquí estoy haciendo la polimerización y todavía esto sí va a pasar a la transformación. Falta la fase 3. ¿Preguntas? Aquí me quedo el día de hoy. Mañana terminamos en la primera mitad esto y comenzamos la transformación. Ya les mando el archivo también. ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Ya? Bueno, paso la lista entonces. Voy a cerrar el archivo un ratito. A ver, Anguamán. Anguamán presente. Ya, Antesana. Presente, profesor. Ya, Araujo. Araujo presente, profesor. Ya, Aroni. Aroni presente, profesor. Aroni presente. Ya. Atúncar. Auqui. Auqui presente, profesor. Auqui presente. Ya. Valdeón. Ya. Banda. Banda presente. Ya. Bonilla. Sí, presente. Ya.